Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Historia militar del siglo XX, otra vez aquí. Vamos a pegar un salto a un montón de años, a la decena de los 80, en el siglo XX, la guerra afgano-soviética. Ahí tenemos la bandera de la Afganistán soviética, por así decirlo. Ahí tenemos la bandera. Vamos a hablar importante de las banderas que han pasado por Afganistán. Es el país que más ha cambiado de bandera en el último siglo, y bueno, yo siempre he estimado que una bandera dice mucho, ¿no? Con sus colores, con sus símbolos. Vamos a ver, conflictos asimétricos, guerra afgano-soviética. Índice de la exposición, vamos a ver qué es un conflicto asimétrico. Vamos a hacer un repaso desde el siglo XVIII por la historia de Afganistán. Vamos a ver desde el imperio de los Durrani cómo se pasó a un reino, a una república, a un estado, a un emirato, otra vez a una república y finalmente a un emirato. ¿Por qué Afganistán es la tumba de los imperios? También vamos a verlo y también vamos a explicarlo. Independencia del imperio británico en 1919. Afganistán tiene 3 guerras anglo-afganas y la última es finalizando la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra de mayo a agosto del 18 y finalmente, bueno, pues del 19 y finalmente pues las tropas exhaustas por combatir en continente europeo, como son los británicos, le tienen que ceder la independencia a este país, a Afganistán. Vamos también a hablar de la revolución de Saúl en 1978, que fue lo que hizo que finalmente pues se acelerase más el proceso soviético, el proceso de sovietización. Vamos a hablar, cómo no, de la intervención soviética en Afganistán, a finales del 79 y hasta el 89, desde el 27 de diciembre del 79 hasta el 15 de febrero del 89, con la salida de las tropas pactada, por así decirlo, por el puente de la amistad hacia Uzbekistán. Uzbekistán en esa época era de la URSS, de la actual Rusia. Vamos a hablar de las 4 fases de la guerra en las que se dividió esta guerra afgano-soviética. ¿Qué pasó con Afganistán cuando se retira la URSS? ¿Quién dejó de dar fondos? ¿Quién dio fondos? ¿Qué pasó entre esas milicias mujahidines que se habían aglutinado, que se habían reunido para combatir contra el invasor, contra el enemigo, invasor entre comillas, contra el interventor, contra el enemigo soviético? Pues que volvieron a desunirse, volvieron a atomizarse y volvieron a combatir para quedarse con el control de su porción, de su valle, de su tierra o hasta del país. La desintegración de la URSS en 1991, cómo se queda el panorama político europeo y asiático después de la fragmentación, el colapso de la Unión Soviética, la unión de repúblicas socialistas soviéticas en 15 nuevos países, Rusia más 14 más, que luego lo veremos. Cómo no, es imposible no hablar de la guerra afgano-soviética, o es imposible no hablar de Afganistán y no mencionar a los talibán. No son los talibanes, son los talibán. Talib es el estudiante en pastún, el idioma pastún, y talibán son los estudiantes, por lo cual son los talibán, los estudiantes. La Alianza del Norte, los budas de Bamiyan, inmensamente conocidos por la prensa y por la televisión cuando fueron volados en el 2001. Vamos también a ver la filmografía y literatura de la guerra. Hay poca, ya les digo, hay muy poca filmografía y libros, por así decirlo, pero algo hay, vamos a hablar de ello. Y vamos a ver una parte final, pues como en todas las exposiciones, unas conclusiones de por qué perdió Goliat la guerra contra David, por qué el grande perdió contra el pequeño. ¿Qué es un conflicto asimétrico? Bueno, pues es una contienda entre 2 o más bandos o facciones con una gran diferencia de recursos económicos, demográficos, militares, que obliga a una de estas partes del conflicto a utilizar TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos impropias de un ejército regular. Bueno, desde la irrupción de las armas de fuego en el siglo XX, principios del siglo XX, antes del siglo XX, pues todas las guerras, todas las batallas que había, se hacían a campo abierto y se enfrentaban 2 ejércitos de similares magnitudes. Una infantería, una caballería, algo de ingenieros a raíz del gran capitán, pero básicamente era un choque pues, que duraba horas o duraba días, y finalmente esa batalla o esa guerra la ganaba un país o una facción u otra. Ahora no va a pasar esto en el siglo XX, como se dijo antes, con las armas de fuego. ¿Por qué no va a pasar esto? Pues no va a pasar porque el que consiga la supremacía balística y armamentística, además con la nueva tecnología, va a conseguir aniquilar a un ejército entero en cuestión de horas o en cuestión de días, por lo cual eso obliga, a partir del siglo XX, a casi todos los conflictos que ha habido y hay y está habiendo, pues sean conflictos asimétricos. Un ejército que no es
tan poderoso como el otro se niega a enfrentarse a campo abierto o en las mismas condiciones y se ve obligado a usar técnicas, tácticas y procedimientos de guerrillas, como son, por ejemplo, pues sabotajes, emboscadas, golpes de mano, barreamientos. Es una guerra de guerrillas en el que se instaura el terrorismo y la insurgencia junto con la contrainsurgencia. Alcanzan su mayor apogeo al finalizar la Segunda Guerra Mundial y además la guerra de Afganistán, la guerra afgano-soviética, es la última guerra, la última batalla de la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría, ese par de bloques antagonistas se desunieron, se formaron cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto más mortífero de la historia. Aconteció de 1939 a 1945, 6 años de guerra. Acabó el día 9 de mayo con la rendición o la llegada a Berlín de las tropas soviéticas en Europa y acabó el día 11 de agosto, después en el Pacífico, después de lanzar las bombas atómicas de Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto. Sea como fuere, pues cuando acabe esta guerra, los 5 vencedores, Francia, Gran Bretaña, la URSS y Estados Unidos, son los que van a dominar la política del mundo, por así decirlo. Se monta un nuevo orden en el que hay 2 bloques antagonistas. El bloque socialista comunista o del este, comandado por la URSS, y el bloque occidental o capitalista, comandado por Estados Unidos. Entonces, toda la Guerra Fría comienza con la caída del telón de acero en 1945-1946, en la que se dice, bueno, pues que ha sido acabar la guerra y ahora hay 2 bloques que no están en guerra, están en un conflicto tenso, no llegan a estar en guerra, pero sí va a haber un montón, bastantes guerras, todas las guerras, por lo cual que desde el 45 hasta el 91, que se desintegra la URSS, acontezcan en el mundo entero, pues ahí va a estar parte de Occidente y parte de Oriente. Esta es una guerra, es la última guerra, como digo, porque la guerra acaba en el 89 y la URSS colapsa en 1991. Prácticamente en toda África ha habido una guerra de la Guerra Fría, o una batalla o un combate de la Guerra Fría global. Y voy a decir por qué. Porque, bueno, el colonialismo surge en el siglo XIX. En el 1885 hay una conferencia, la Conferencia de Berlín, en la que todos los países europeos prácticamente, más Japón, Estados Unidos y la URSS, Rusia, la Rusia también asiática, acuerdan repartirse el continente africano. El continente africano hasta ese momento está inexplorado, salvo para aventureros y poco más. No estaba, digamos que un continente no era de interés general. ¿Cuándo comienza a ser de interés general? Pues comienza a ser de interés general cuando en la segunda revolución industrial, recordemos, la primera revolución industrial acontece en el siglo XVIII, solamente acontece en Gran Bretaña y la fuente principal de energía es el carbón, y la segunda revolución industrial, que es a donde vamos, acontece en toda Europa, en estos países que he dicho antes, además de fuera de Europa, y la fuente de energía principal es el petróleo y el gas. ¿Por qué se lanzan en la conferencia de Berlín? ¿Por qué acuerdan los países europeos el reparto de África? Porque no quieren, lógicamente no quieren pisarse la manguera, por así decirlo. De hecho, hay un conflicto, el conflicto de Fachoda, en Sudán, en el que los británicos intentan ir de norte a sur y los franceses intentan ir de este a oeste. Alguno de los dos se encuentra en ese punto y alguno de los dos tiene que pasar. Finalmente, tras varias semanas de inactividad, Francia tiene que dejarle el paso a los británicos hacia el sur, pero estos a su vez son frenados en Tanzania, la actual Tanzania, por los alemanes. Bueno, pues como se dijo antes, ha habido una guerra prácticamente en África de la Guerra Fría, porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Rusia, la URSS, esa otra parte del nuevo orden, no tiene colonias en África, y eso hace pues que se dediquen a desestabilizar estas regiones o países para que consigan su independencia de Francia y Gran Bretaña, por lo general, del bloque occidental, por así decirlo. Entonces, pues en cada actual país de África ha habido prácticamente una guerra colonial y una guerra entre esos dos bloques, ¿no? Una guerra fría. Además, Corea del 50 al 53, Vietnam del 65 al 73 y Afganistán, como se dijo antes, además de otros muchos conflictos más, pero vamos a hablar de la guerra afgano-soviética y del último combate, la última batalla de la Guerra Fría. También, como curiosidad, el primer conflicto asimétrico no tuvo lugar en el siglo XX. Quizá a lo mejor tuviese lugar mucho antes, hasta en Troya, ¿no? Metiendo ese caballo de Troya, porque no podían
con el enemigo, pues tuvieron que recurrir a una operación especial, ¿no? Contra un ejército regular, en el que no se trabajó contra otro ejército regular, sino que se hizo una operación especial de guerrilleros, ¿no? Pero básicamente una guerra larga y duradera, como fue la Guerra de Independencia Española, del 1808 al 1814, eso sí fue un conflicto asimétrico, porque la Gran Armée, el ejército francés, el más poderoso en ese momento en Europa y en el mundo entero, pues era el enemigo a batir, y España no podía con ese ejército, con la Gran Armée, por lo cual, salvo la primera batalla que pierde Napoleón, sus tropas, fue en Bailén, en el 1808, en Jaén. Ese combate no fue un combate asimétrico, fue un combate convencional, pero bueno, salvo ese combate, pues luego ya el resto de combates, el resto de batallas, fueron hostigamientos hacia las tropas francesas hasta que se replegaron, se retiraron a su país en 6 años después. Hacemos un repaso por las banderas desde el siglo XVIII. Bueno, pues ahí tenemos al Imperio Durrani, desde segunda mitad del siglo XVIII hasta 1826. Era un estado monárquico regido por la dinastía Ahmed Shah Abdali y sus descendientes. ¿Qué parte escogía? Cogía Afganistán, Pakistán y partes de la India e Irán. Recordemos que Afganistán en ese momento no existe como tal. Pakistán no se ha creado, se va a crear en el 1947, y bueno, la India está ocupada por los británicos y Irán es Persia. Capitales: Kandahar y Kabul en verano y Peshawar en invierno. Y eran principalmente de la etnia de los pastún. Luego también vamos a hablar de los pastunes porque tiene miga la cosa. Son una etnia, junto con los baluchi, tremendamente belicosa e indómita. Y luego van a ver más adelante en esta conferencia, van a poder ver cómo se las ingenian los británicos para que sigan pegándose ellos y no invadan la India. Una pérdida de poder constante hasta la toma de Kabul, que es el último baluarte, por parte de Dost Muhammad en 1826, que a su vez va a crear su reino, el reino de Afganistán, desde ese año hasta 1973, un siglo y medio. Máximo líder, máximo ponente, Dost Muhammad Khan, es una monarquía absoluta hasta 1923, y después, desde esa fecha hasta los siguientes 50 años, y al final de esta monarquía, pasa a ser una monarquía constitucional. Durante el tiempo acontecen las 3 guerras anglo-afganas. Primera guerra anglo-afgana, 1839-1842. Luego vamos un poco a hablar de ella. Segunda guerra anglo-afgana, 1878-1880. Y tercera guerra anglo-afgana, 1919, de mayo a agosto, en la que los británicos, exhaustos, como dije antes, en el campo de batalla, 4 años de guerra, de la Gran Guerra de 1914 a 1918, pues finalmente tienen que replegarse y tienen que darle la independencia a este país, a Afganistán. Golpe de estado del príncipe Mohammed Daud Khan, que se instaura como primer ministro con el beneplácito de comunistas y pueblo afgano. Aquí tenemos la República de Afganistán. Ha habido otro cambio de bandera, como pueden ver. Esta bandera va a durar solamente 5 años. La República de Daud, como también le llaman por ser la República de Mohammed Daud Khan, el que pega el golpe de estado, se caracteriza por un distanciamiento con el Partido Democrático Popular de Afganistán, el PDPA, que es prosoviético, y hay una revolución, la revolución de Saúl, en el 1978, en el que el partido prosoviético toma el poder por la fuerza y asesina a Daud en el Palacio Presidencial. Nur Mohammad Taraki es el nuevo presidente y Hafizullah Amin es el primer ministro. Se constituye la República Democrática de Afganistán en 1978. Aquí tenemos la foto de la portada. Esta es la bandera que les he dicho antes de la República Democrática de Afganistán, del 78 al 92. La revolución de Saúl, llamada así porque es el segundo mes del calendario persa. Los árabes se rigen por el calendario árabe y no por el calendario gregoriano. Y bueno, pues el segundo mes es este. Realmente fue en el mes de abril, pero es el segundo mes para ellos. Los comunistas toman el poder. Se pasa de un estado prácticamente religioso e islámico, se pasa a un estado laico de 78 al 87 y socialista. Este va a ser el principio del fin de los soviéticos en Afganistán. ¿Por qué? Pues vamos a verlo luego más adelante, ¿no? Pero los afganos tienen una larga tradición religiosa y bueno, en poco tiempo no se puede conseguir cambiar esa mentalidad. Los soviéticos o los prosoviéticos
infundaron un Estado laico y socialista, y esto fue pues, lo que hizo que en las grandes urbes hubiera gente a favor, pero por lo general en las aldeas, en las tribus, en los pueblos remotos, pues no calase este mensaje. Se alfabetiza a la población, hay unas reformas agrarias y se separa el Islam del Estado. Gran error histórico. Se le da a las mujeres derechos, por ahí muy bien, perfectamente, y esto propicia pues que la URSS el 27 de diciembre de 79 desencadena la operación Tormenta 333, matando a Hafizullah Amin. Llegaremos a eso, vamos a llegar y vamos a ver por qué ha pasado esto. Hay una operación, la operación Ciclón, que es el apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña y China para ir contra los soviéticos. Ya estamos en otra fase más de un conflicto asimétrico y del conflicto de la Guerra Fría. En el 87 se cambia esta denominación de República Democrática y se pasa a Estado Islámico porque se intenta darle poderes a los ulemas, a los elders de las tribus y a los imanes de las mezquitas, por así decirlo, pero ya es tarde, ya es muy tarde porque ya la población está en contra de los prosoviéticos. Se hace una nueva constitución en la que se abole el Consejo Revolucionario Soviético y se restaura la Loya Jirga y el Islam. Finalmente se pacta una salida de la URSS en 1989, que salen por el puente de la amistad. Luego veremos un par de diapositivas en la que lo van a poder ver. El último hombre, el último soldado soviético en abandonar el país, esto no es real, luego os lo explicaré, es el coronel general Boris Gromov, el ideólogo de la retirada, el repliegue, por supuesto pagando por las localidades por las que pasaban para que no fueran las tropas hostiles. Estado Islámico de Afganistán, del 92 al 2004. Guerra civil afgana, lucha de poder entre señores de la guerra, esos señores de la guerra que estaban dispersos, distanciados y pegándose entre ellos. Cuando llega el soviético se alinean para ir contra él y cuando consiguen expulsarlo, pues vuelven a separarse y vuelven a pegarse entre ellos. Hay un dicho muy bueno, afgano, que es: mi pueblo contra el valle, mi familia contra mi pueblo, mi hermano y yo contra mi familia, yo contra mi hermano. Es impresionante, llevan toda la vida guerreando y siempre lo van a hacer. Por lo cual, pues, todo país, todo imperio que ha ido allí a intervenir, a intentar explotar los recursos, a intentar meter algo de influencia suya, al final ha salido, por así decirlo, vulgarmente, con el rabo entre las piernas. En esta época del Estado Islámico de Afganistán se caracterizan por luchas intestinas entre mujahidines y hay una gran fragmentación del país, prolifera el cultivo y tráfico de opio, tráfico de personas, órganos, prostitución, para poder pagar y para poder abastecer la maquinaria de la guerra. Los talibán llegan al poder e implantan el Emirato Islámico. ¿Por qué llegan al poder los talibán? Bueno, los talibán son los hijos de los mujahidines que los mujahidines, han enviado a las madrasas, a la frontera con Peshawar, a la frontera con Pakistán, para que no estén en la guerra. Entonces los hombres combaten a los soviéticos y las mujeres y los niños se crían como pueden en las madrasas pakistaníes. Aquí surge el movimiento talibán. Los talibán llegan al poder, de sur a norte entran por Kandahar y al final llegan a Kabul, a la capital del país, porque ya están cansados los afganos de combatir y de luchar y prácticamente pues les dejan las puertas abiertas para que una facción o un grupo o una etnia pueda por fin poner un poco de paz al país. Vamos a ver que esto pues al final fue más de lo mismo, como se va a poder ver, pero bueno, los afganos ya estaban cansados de la guerra, estaban cansados de combatir, de que les combatiesen y pensaban que este movimiento podía salvarles o darles un poco de estabilidad. Las milicias se aglutinan en la Alianza del Norte cuando cae Kabul en manos de los talibán. Ahí tenemos el Emirato Islámico del terror, iba a decir, desde 1996 hasta el 2001, la primera época de los talibán, y luego desde el 2021 hasta ahora. Bueno, esta trampa la he modificado hace poco tiempo, ¿no? Porque en la transparencia esta venía hasta el 2001 y cerraba el paréntesis, pero como bien sabemos todos, del 6 al 15 de agosto del 2021 cayeron todas las posiciones, cayeron todas las ciudades, cayeron todos los distritos en manos de los talibán, cuando las tropas de la coalición de la OTAN se replegaron, se retiraron. Entonces, bueno, pues actualmente están los talibán en el poder. Los talibán llegan al poder en 96, de la mano del mulá Mohamed Omar, asalto a la sede de la ONU en Kabul y asesinato del antiguo presidente Mohamed Najibullah, el doctor.
que estuvo del 87 al 92 y se refugió en un edificio de la ONU. Tampoco le valió refugiarse porque según llegan los talibán lo sacaron y lo lincharon, lo mataron junto a su hermano y lo expusieron por escarnio público al pueblo. Destrucción del legado cultural, los budas de Bamiyan, vamos luego a hablar de ellos porque merece la pena hacer un repaso. Implantación de la ley sharia más radical, solo reconocidos por Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. El día 9 de septiembre del 2001, 2 días antes del día D, por así decirlo, del día 11 de septiembre, el derribo, la caída, el atentado contra el World Trade Center de las Torres Gemelas, asesinan al líder de la Alianza del Norte, Ahmed Shah Massoud, de que también luego vamos a hablar porque merece la pena hacer un espacio aparte. ¿Quién mata a Ahmed Shah Massoud? Bueno, pues el líder de la Alianza del Norte va a dar una conferencia, va a dar una entrevista con 2 periodistas de Al Jazeera. Esos 2 periodistas no eran como tal, sino que eran 2 miembros talibán y se inmolan, meten en la cámara de fotos, en la cámara de vídeo, meten explosivo y se inmolan con Massoud. 2 días después, pues el punto de mira de la historia se fija otra vez en Afganistán y el mundo cambia para siempre. Torres Gemelas, la lucha contra el terror, la lucha contra el terrorismo que desencadena pues que Estados Unidos invoque el artículo 5 de la OTAN y que todos los países miembros deban apoyar a este país, al que lo ha invocado a Estados Unidos, porque su suelo estadounidense ha sido atacado por una facción, un grupo o un país. Se le echó la culpa, que tuvo la culpa, Al Qaeda, creado por Bin Laden, y bueno, como se refugiaba en Afganistán, que pues, anteriormente había estado en Sudán y había sido expulsado, pues como se refugiaba en Afganistán, le exige a Estados Unidos que a Afganistán, que los talibán entreguen a Bin Laden, le dicen que no, y ante la negativa, pues el día 7 de octubre comienza la intervención de la coalición contra Afganistán. República Islámica de Afganistán del 2001 al 2021, como se dijo antes, ¿no? hasta el 30 de agosto, el 31 de agosto, cuando pactan las tropas de la coalición con los talibán que no van a ser atacados y les dejan pues abandonar Kabul en aeropuerto a la máxima gente posible, sobre todo colaboradores y cooperadores que han trabajado durante 20 años con las tropas de la coalición. Aún así tampoco se pudieron salvar las tropas de la coalición por un atentado por parte no de los talibán sino del Emirato Islámico, y murieron 13 soldados americanos, además de infinidad de heridos y por supuesto pues cientos de afganos que estaban agolpándose en esas puertas para poder entrar y para poder salir, también fueron baja mortal. Intervención de países aliados como Estados Unidos, Gran Bretaña a la cabeza, como se dijo antes, día 7 de octubre, intervención. Antes ya había fuerzas especiales y personal de la CIA allanando el terreno, sobre todo en el norte, ante la negativa del gobierno talibán a entregar a Osama Bin Laden, que es el jefe de Al Qaeda y el responsable de los atentados del World Trade Center. Caída del régimen talibán por poco tiempo, bueno, por 20 años, luego volverán. Vamos a ver el significado del escudo y de los colores de la bandera actual afgana. Aparece representada una mezquita con 2 banderas, con un púlpito al que se accede por unas escaleras al Mihrab, que está orientado a la Meca. Y debajo hay una fecha, 1298. En el calendario persa, porque en el calendario gregoriano, en el calendario europeo occidental, sería 1919. ¿Recuerdan? Es la fecha de la independencia de Afganistán de los británicos. Y los 3 colores de las banderas, de la bandera, que representan pues, el negro, el rojo y el verde, representan el pasado, la lucha por la independencia y el progreso y la esperanza, respectivamente. Negro, rojo y verde. Afganistán, cementerio de imperios. Se le llama así porque todas las potencias que lo invaden intentan someterlo y deben marcharse de allí con una derrota casi siempre humillante, como se explicó antes. El primero que lo intentó fue Alejandro Magno, el guerrero macedonio, que estuvo por allí, por la zona de Afganistán, del 330 al 328 a.C. Tras derrotar a los persas, se adentran en las cimas heladas de la cordillera de Hindukust, y bueno, pues tras asedios, marchas extenuantes, ataques de guerrillas en los pasos angostos, que había bastantes y hay bastantes, porque hay mucha orografía y de muy diversa variedad. Además de guerra de guerrillas, Alejandro se tuvo que casar con una princesa local, con Roxana, para asegurar una paz duradera. Aunque finalmente sometió a los bactrianos y sogdianos, los que estaban por allí en esa época, su ejército se negó a avanzar más hacia el este al estar exhausto y el líder macedonio murió tan solo 5 años después, a los 33 años de edad.
Ahí tenemos una traspa en la que se puede ver la extensión del imperio de Macedonio de Alejandro Magno. Ahí se puede ver perfectamente y pueden ver a la derecha cómo efectivamente no consiguen llegar a la India porque han sufrido bastante en Afganistán y prefieren quedarse. Fíjense todo el recorrido que han hecho para quedarse paralizados en Afganistán. Todo esto era por el carácter indómito de estas tribus locales. Los árabes tardaron 2 siglos en implantar el Islam. El primer intento a cargo del ejército de la destrucción de los omeyas, en el 698 en Kandahar. Regresaron derrotados 5.000 de los 20.000 que fueron. Gengis Khan, el formidable guerrero mongol del imperio mongol, realmente solamente fue él el que pudo dominar a los afganos en el 1219. ¿Y cómo lo consiguió? Pues sitiando y arrasando todas las ciudades. Pero realmente la realidad es que menos de un siglo después el Islam y la vía tradicional afgana habían vuelto. El Imperio Británico, entramos ya en el siglo XIX y en el siglo XX, con sus 3 guerras anglo-afganas, de las que hemos hablado antes. La primera guerra anglo-afgana es en esos 3 años, del 39 al 42, en el siglo XIX, y se invade para evitar que Afganistán caiga en la esfera rusa. Este juego en el siglo XIX que tuvieron enfrentados a los británicos, a su imperio y a los rusos, se llama el Gran Juego. Ahí tenemos un cuadro histórico que se llama El Último Soldado, y yo le he añadido William Brydon, que es el nombre del soldado que llegó con vida. William Brydon llegando a Jalalabad. Bueno, pues esto es en la primera guerra anglo-afgana. Se pacta la salida de toda la guarnición de todas las posiciones, y más en concreto la de Kabul, se va a exfiltrar hacia el Imperio Británico, hacia el este. El último punto de paso va a ser Jalalabad, donde hay otra dotación, y allí van a esperarles para poder salir y replegarse ya con el final de la guerra en 1842 hacia el Imperio Británico. El general Elphinstone a la cabeza es traicionado, y en la salida pactada las tropas son rodeadas y bueno, y son pues prácticamente hostigadas desde el principio. Son acosados por los lugareños, les hacen muchísimas bajas, además de ir militares también van civiles, familias, hijos, cocineros. El golpe final se lo llevan en el paso elevado de Gandamak. Casi todos murieron en combate o en cautiverio, otros son vendidos en el mercado de esclavos. Elphinstone se entregó a los afganos para intentar salvar los restos de su ejército, pero no valió para nada, porque el general Elphinstone, esto fue el mes de enero del 42, y el general Elphinstone murió en cautiverio en septiembre del 42. Y fíjense si se intentó un rescate, tanto monetario como con fuerza, porque el general Elphinstone pertenecía a la aristocracia británica, porque era el hijo del presidente del Consejo de las Indias Británicas, que es algo así como una macroempresa, como Amazon o algo por el estilo actualmente, ¿no? Pero los afganos no querían dinero, solamente querían escarnio, y lo consiguieron. Bueno, ese es el cuadro en el que refleja cuando llega William Brydon, cuando llega con su caballo herido y él también herido, y llega al destacamento de Jalalabad. Los vigías lo ven, mandan salir a una patrulla a buscarle, que están esperando a que llegue ese ejército del general Elphinstone, y le preguntan ¿dónde está el ejército? A lo que responde William Brydon: yo soy el ejército. Se dice, y es así, que los afganos dejaron a un hombre con vida para que pudiera contar lo que había pasado y no volviera. Rudyard Kipling. ¿Quién es Rudyard Kipling? Pues es un escritor británico y premio Nobel de Literatura, nacido en Mumbai, en la India, en 1865 y murió en Londres en 1936. Era corresponsal de guerra y escribió sobre las derrotas británicas en Afganistán. Como curiosidad, este escritor, Rudyard Kipling, rehusó 3 veces al título de ser Rudyard Kipling. Sin embargo, le dieron el premio Nobel de la Paz y lo cogió pues a la primera, ¿no?, de literatura. Supongo que será cuestión de principios. Voy a leer un pasaje que viene en sus libros, que es buenísimo, que aparece al comenzar la película de La Bestia de la Guerra, de 1988, una superproducción estadounidense de la guerra de afgano-soviética. Lógicamente, hasta el 91, hasta el colapso, pues los soviéticos eran el enemigo a batir por los occidentales, por lo cual pues es una superproducción, como dije antes, sesgada y subjetiva, solamente por el lado estadounidense o el lado occidental. Pero bueno,
La peli está muy bien, es impresionante la película, para ser lo antigua que es, está muy bien hecha y capta muy bien el mensaje de lo que era Afganistán en esa época. Y al empezar la película dice esto del pasaje del libro, de uno de los libros de Kipling. Voy a intentar decirlo lo mejor que pueda, tengo una voz que tampoco es una voz de Constantino Romero, pero bueno, voy a intentar. Cuando estés herido y abandonado en las llanuras de Afganistán y las mujeres vayan detrás de ti para acabar contigo, coge tu fusil, reza a tu Dios, vuélate la tapa de los sesos y preséntate a él como un verdadero soldado. Seguimos con la independencia del Imperio Británico. Segunda Guerra Anglo-Afgana, han vuelto en 1878 hasta el 80 y hay una victoria europea. Pero a pesar de eso, se tienen que retirar un año después, con 5.000 bajas afganas y 2.000 del Imperio Británico, además de 8.000 muertos por enfermedades. La Tercera Guerra Anglo-Afgana acontece, como se dijo antes, al finalizar, no tampoco al finalizar, pero sí después del Tratado de Versalles, en 1919, en la que están pues todas las potencias europeas exhaustas de combatir y prácticamente pues no hay nada que hacer, ¿no? 3 meses de lucha en la que se ve que no, que va a ser pues una sangría de vidas humanas y de dinero, y prefieren dar la independencia a Afganistán. Se delimita la frontera con la India ocupada por el Imperio, se crea la línea Durand, trazada por el ministro de Asuntos Exteriores británico, que se llama Mortimer Durand, también luego la veremos, y Afganistán es totalmente independiente. Tratado de Rawalpindi. La India británica no se extenderá más allá del paso de Khyber y el Imperio suspende las ayudas a Afganistán. ¿Quién va ahora a ayudar a Afganistán? Bueno, pues los soviéticos, la URSS. Ha habido una revolución, la revolución de los bolcheviques, en la que se enfrentan el ejército blanco contra el ejército rojo. El rojo es el que gana, en detrimento de los zaristas, en 1917 hasta el 22. Y esto hace pues que en el 19 el primer país que reconozca a Afganistán sea la URSS. La línea Durand, bueno, pues aquí está lo que les dije antes, ¿no? Los británicos trazan esa frontera, pero lo que hacen es, pues, para evitar que Afganistán intente invadir la India, recordamos, aunque esté la foto ahí, pero no existía Pakistán, Pakistán se crea en 1947, pues lo que hacen es partir a la etnia exageradamente belicosa de los pastunes en dos. Ahora tenemos pastunes en Afganistán y en Pakistán, que se peguen entre ellos. Es un ejemplo como otros muchos que ha habido en África, ¿no? Con el reparto territorial cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y vemos esas líneas tan perfectas de paralelos, meridianos, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo fundamental de los británicos es separar en dos países o estados a la guerrera e indómita etnia pastún y baluchi, y más adelante se creará Pakistán. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Espero que les guste la conferencia y bueno, vamos a por la segunda parte. Muchísimas gracias por todo. Y le digo lo de siempre, gracias por darle a like, gracias por darle a compartir, gracias por hacer comentarios constructivos, y bueno, pues por mi parte intentaré hacerlo pues como siempre he hecho toda mi vida, lo mejor que puedo y lo mejor que sé. Muchísimas gracias.